Está con nosotros el exministro de Salud, Víctor Zamora, para dialogar sobre un cambio que se ha conocido hoy en la estrategia frente al coronavirus, liderado desde la autoridad sanitaria por la ministra Macetti hoy, lo hizo el señor Zamora en su momento, y además pedidos muy concretos o recomendaciones públicas muy concretas que ha hecho el señor Zamora sobre la hidroxicloroquina y la ivermectina. El primer farmacéutico y la hidroxicloroquina ha sido retirada hoy. Señor Zamora, bienvenido al programa. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. A ver, usted señala que estudios recientes muestran que la hidroxicloroquina y la ivermectina no son efectivos para el tratamiento de la enfermedad. Usted le pide públicamente a la autoridad sanitaria, al Ministerio de Salud, que retire de las guías de medicinas recomendadas. Lo que mucha gente me ha preguntado durante el día, señor Zamora, y yo le traslado esta interrogante, ¿por qué lo dice hoy como exministro y no lo dijo cuando era ministro? Perdón, creo que hay un error en el sentido de la apreciación. Lo que yo lo que he pedido en un momento de 6 meses que se inició en el Perú, de revisar todos los protocolos para el diagnóstico, para el manejo comunitario, para el hospitalario en urgencias, hospitalización general y las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza todos los días. Todos los días tenemos algo nuevo. Mejor que entre el audio por el teléfono porque tenemos una pequeñísima interrupción. Ahora sí, a ver si introducimos el audio del teléfono. A ver, yo hacía la lectura de la nota que publica su declaración en la que usted pide que se retire la hidroxicloroquina y la ivermectina. Mi pregunta era, ¿por qué lo señala hoy como exministro? Es lo que me ha preguntado mucha gente durante el día. Y no lo dijo cuando era ministro. Bueno, cuando nosotros aprobamos el ingreso de la hidroxicloroquina y la ivermectina durante mi gestión, fue después de una revisión exhaustiva que hiciera el comité de expertos, en donde estaba el doctor Maguín, el doctor Gotuso y otros, que recomendaron, habiendo evaluado posibles efectos benéficos y eventuales riesgos de estos medicamentos, apostar como país por esos posibles efectos benéficos. Porque no teníamos, como no tenemos hasta ahora, un estudio sólido que diga la hidroxicloroquina y la ivermectina sirven para esto y para aquello en el COVID. Solo y es natural porque es una enfermedad joven. En julio, según he estado revisando notas de medios creíbles, la OMS no recomendaba su uso. En julio no recomendaba el uso de la ivermectina. Entonces, ¿por qué insistir? De hecho, en julio la Organización Mundial de la Salud detiene un estudio mundial de la hidroxicloroquina por un artículo que sale en una revista especializada, Lancet, en la cual se evalúa la hidroxicloroquina en condiciones de pacientes hospitalizados, en donde se había efectivamente identificado algunos riesgos para pacientes hospitalizados. Ya, pero ¿qué pasaba con nosotros, los pacientes? Nosotros hemos usado el medicamento en nivel comunitario, desde pacientes leve a moderado y moderado a severo. Hemos ingresado desde mayo, desde el 8 de mayo, en que se aprueba la resolución ministerial a propósito de las recomendaciones que hace el comité de expertos, incluimos la hidroxicloroquina y la ivermectina. Fuimos uno de los primeros países. Han pasado cerca de 4 meses, hay un conocimiento, hay una experiencia, y lo que se prometía como grandes beneficios por parte de la hidroxicloroquina lamentablemente no existen. No, pero lo que y la ivermectina está en el mismo camino. ¿Supo usted en julio que la OMS recomendaba que no se utilice la ivermectina? Usted me dice que solo en el campo hospitalario, pero ¿cuál sería la diferencia de no usarla en el campo hospitalario y sí usarla en la casa? Además, usted sabe que en el Perú la automedicación es una costumbre que viene desde las abuelas. Sí, pero nosotros hacemos protocolos no para la automedicación. Los protocolos son para orientar el accionar de nuestros profesionales de la salud que recetan estos medicamentos.
No es una obligación, es una orientación que se usan guías, protocolos de atención, en la cual se le dice a nuestros colegas, oiga, en estas condiciones, si el paciente presenta estos síntomas, sugerimos que inicie el tratamiento con hidroxicloroquina, ivermectina, eventualmente con acitromicina, y acá están los medicamentos que el Ministerio de Salud les ha comprado para que usted les entregue. Pero justamente allí surge otra interrogante, si usted me permite. ¿Por qué no se combatió la automedicación que justamente incitaba de manera masiva y está en la cronología? Todos hemos seguido, usted con más atención desde el MINSA, nosotros desde los hechos y desde la cobertura periodística, cerros de ivermectina casi consumiéndose como caramelos. ¿Por qué no se atacó allí? ¿Por qué no se atacó la automedicación, la venta informal, autoridades locales ofreciendo ivermectina, polos con ivermectina? Una locura. Efectivamente, la automedicación per se, en el caso de la ivermectina y la hidroxicloroquina, no es un gran problema, y déjame un minuto de explicarlo. La ivermectina es uno de los medicamentos más usados en el mundo y las reacciones adversas identificadas a la ivermectina son minúsculas, comparados con los beneficios que provee a los que lo ingieren, básicamente para parasitosis en todo el mundo. O sea, hemos usado hace ivermectina. Nada. Es lo que está diciéndonos, no hace nada. No es peligrosa la ivermectina. No es peligroso. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué sentido es peligroso? Cuando Jaime lo toma y cree que por tomarlo ya se está curando del COVID y tiene una falsa sensación de seguridad. Pero eso es lo que ha pasado. Y posterga decisión. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Correcto, pero no es derivado del medicamento, sino de una conducta que genera el medicamento. Claro, es casi como un engaño. O sea, es como engañarse lo mismo está pasando, a sí mismo. Y la gente se ha engañado masivamente con la ivermectina. Lo mismo está pasando con otro conjunto de productos que se promocionan por las redes sociales, que venden beneficios que no existen y que postergan decisiones por parte del paciente. Y lo mismo está sucediendo, Jaime, con la polifarmacia, con esas recetas enormes en que se le dice al paciente tome ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, otro antibiótico por si acaso, antiinflamatorio, paracetamol, y etcétera, etcétera. Zinc, vitamina, etcétera. Ahora, pero vamos a ser francos, desde el comienzo de la pandemia, expertos en el mundo acreditados decían que esos medicamentos no servían para el coronavirus. Entonces, los expertos aquí, el comité de expertos en el MINSA, le indicaron, pese a ello, que se tome la ivermectina o que se incluya la ivermectina en el kit COVID. Jaime, no es una decisión que se ha tomado solo en el Perú. En el caso de la epidemia que nosotros estamos enfrentando, como te lo he señalado ya en otras oportunidades, los niveles de incertidumbre son altísimos. Las certezas prácticamente no existen en esta enfermedad. Es más, te puedo decir un dato. La semana pasada, Australia acaba de retirar la ivermectina. Eso significa que la viene usando cerca de 3 o 4 meses. Para COVID. Mire, según los apuntes que he podido recopilar, Perú, Bolivia, Honduras, Guatemala fueron los países que mantuvieron, entre otros, pero fundamentalmente son los que yo he encontrado aquí, Perú, Bolivia, Honduras y Guatemala, los que mantuvieron la ivermectina. Pero la OMS en el mismo momento, en el mismo tiempo, desaconsejaba su uso. Entonces ahí no hubo una desatención de su gestión por no ser un poco más prolijo, o no cruzar, no corroborar, no preguntar y decir, oiga, la ivermectina, ¿están ustedes seguros que tenemos que seguir incluyéndola en el kit COVID? Porque mire, hasta ahora la ministra Mazzetti lo mantiene. Hasta ahora está la ivermectina, solamente la hidroxicloroquina la han quitado del kit COVID. Y después, además de todo el escándalo que ha ocurrido la semana pasada. Entonces, ¿no hay allí una responsabilidad que usted pueda esta noche asumir? La responsabilidad de nosotros como funcionarios es tomar la decisión final sobre la base de las recomendaciones
que nuestros equipos de trabajo de distintas especialidades nos sugieren, tomando en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud y también otras organizaciones, No, pero inclusive, la Jaime. Organización Mundial de la Salud, perdóneme, decía que no se utilice. En julio. Jaime, En correcto. julio decía que no se utilice. Entonces, los expertos lo llevaron lo que hoy puede concluirse como un error. Jaime, la Organización Mundial de la Salud ciertamente hace recomendaciones que los países pueden incluirlas o no, asumirlas o no. No, Te pongo un desaconsejaban ejemplo. su uso, decían que no se Por utilice. supuesto. No, perdón. No estoy diciendo que nos hayan recomendado usarlas. Nosotros tomamos la decisión de continuar Ya. utilizándolas, Claro. a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y no somos el único país. Le repito, Perú, Otro- Bolivia, Honduras, Guatemala. Y yo también te agrego, por ejemplo, Australia. Pero Hace una semana paramos de contar, seguía- No hay otros seguimos- países. No, Australia seguía Por eso, usando Australia. ivermectina hasta hace una semana. Pero digo, no Y han es tenido- que sea un uso pues consensuado. No lo es. Tampoco es el de la hidroxicloroquina. Tampoco es el de la acitromicina. No todos los países tienen los mismos esquemas de tratamiento porque no hay tratamiento, Jaime. Lo que hay son algunos medicamentos que prometían tener cierta acción y como país Claro, pero por eso decidimos usted dice, incluirla. nosotros tomamos la decisión, el comité de expertos lo recomendó, la Organización Mundial de la Salud y varios ministerios de la región desaconsejaban su uso, pero ustedes tomaron la decisión de usarla. Y usted mismo me dice que el uso de la ivermectina no necesariamente tiene efectos negativos, sino que el gran efecto negativo es decir, ya estoy inmune. Y eso puede haber producido un incremento en el nivel de contagios. Mi pregunta era muy concreta. ¿Cuál es la responsabilidad que usted asume por esa decisión tomada? Ambos eventos no estaban conectados en el momento que se tomó esa decisión. Lo mismo se puede decir de la hidroxicloroquina y lo mismo se puede decir de la citromicina y lo mismo se puede decir de cualquier otro producto que se haya incluido como eventual beneficio para el tratamiento del COVID. Hoy, Jaime, sabemos que enfrentamos un problema, que es la polifarmacia y la automedicación, independientemente de la ivermectina. Pero por eso, y eso hay que esos atacar. problemas que hoy saltan a la luz, que han producido que incluso la ministra Macetti retire la hidroxicloroquina e inexplicablemente deje la ivermectina, tienen un inicio en su gestión. Por eso le vuelvo a preguntar cuál es la responsabilidad que usted asume esta noche. La responsabilidad como funcionario es el haber aprobado el uso de la ivermectina y la hidroxicloroquina en la terapéutica nacional. De acuerdo. Y eso está con mi firma. De acuerdo. Como una resolución ministerial. Y hoy, a la luz de los hechos, ¿qué sentimientos o qué reacción le produce esa responsabilidad? Es decir, ¿en qué se equivocó? En el momento en que tomamos la decisión, como ministro de Salud, con mi equipo de gestión, más los equipos de asesores técnicos, lo tomamos en función del beneficio de nuestros pacientes. Cuando discutíamos sobre la ivermectina, la opinión de nuestros colegas profesionales que estaban utilizando ya la ivermectina es que evidenciaban que efectivamente en algunos pacientes producía un beneficio. ¿Y cuáles son los riesgos de usar este medicamento? ¿Se recogió evidencia durante su gestión sobre estos dos medicamentos? Eso es fundamental, porque usted asume una decisión, toma una decisión, la lleva adelante. ¿Qué evidencia respaldó esa decisión que usted tomó, firmada la evidencia, puño y letra? La evidencia que nosotros utilizamos tiene varios niveles. La mejor evidencia son los metaanálisis, son los estudios de estudios, son ya con grandes estudios, con grandes poblaciones. Eso no lo tenemos en el COVID en casi ningún producto. Luego tenemos estudios parciales, estudios germinales, los que están en sus primeras fases. De acuerdo. Eso tampoco lo teníamos en esa época. El tercer nivel es
basado en el juicio de expertos. Y el juicio de expertos de nuestros colegas más experimentados que nosotros en materia de enfermedades infecciosas era, hay que utilizarlo, porque hay una evidencia pequeña, inconsistente todavía, que señala que es beneficioso. Claro. ¿Y cuáles son los riesgos, Jaime? Los expertos pueden decir, usted puede hacer esto, esto y aquello. Finalmente, usted es el que toma la decisión. O sea, los expertos pueden recomendar tal o cual cosa. Entonces, quizá ahí hubo una cierta desprolijidad, por decirlo menos, si usted me permite el término, porque, como le repito una vez más, en julio ya se sabía, OMS, que desaconsejaba, y cito los términos de la nota oficial, desaconsejaba el uso de la ivermectina. ¿Por qué lo desaconseja? Por lo que usted acaba de decir. No. Entonces dígame usted por qué. Porque no se evidencia un beneficio por parte del medicamento. Claro, la OMS, pero le estoy diciendo eso la fue OMS, julio. Perdóname, pero la OMS no lo desaconseja porque genera un efecto tóxico, porque genera daño en las personas, porque genera conductas. No, pero usted mismo me lo ha dicho, es peor. O sea, a ver, no sé si peor, pero es quitarle la coraza a la gente, es decir, la gente emocionalmente dice, ya, ahora sí estoy protegido, ahora sí estoy blindado, y eso, curiosamente, puede haber ocasionado el pico de casos en julio mismo, y si no antes, junio, julio, agosto, es decir, lo desaconseja porque no hace nada y hay un efecto mental en la gente, emocional, que dice, estoy blindado, cuando no blinda nada. Ese es el problema. No, pero esa es una asociación que tú estás haciendo. No, me la ha dicho usted. Usted me ha dicho hace un momento que lo que produce la ivermectina es que la gente diga, ya me curé. La ivermectina, la acitromicina, la hidroxicloroquina y cualquier otro producto que las personas están utilizando porque esta enfermedad produce mucho miedo, mucha incertidumbre, las personas buscan una solución. Así es. Y dentro de esas soluciones que se ha practicado en el Perú, que se ha insertado en el Perú oficialmente y extraoficialmente, están estos productos. Una hipótesis de trabajo es, eso está generando en las personas una falsa sensación de seguridad. Claro, entonces están Pero expuestas al contagio. Pero no es lo que dice la OMS. Pero están expuestas al contagio, me dejo entender. Pero no es lo que dice la OMS. No, claro, la desaconseja la OMS. Dice, pero no por esa razón, Jaime. No, pero si la OMS dice no la usen, ¿por qué usarla? No la usan porque no se ha probado efecto benéfico en su uso. Eso es lo que dicen. Lo otro, exministro Zamora, tiene que ver con las pruebas rápidas. Según Ojo Público, una investigación, es un portal muy serio de información periodística, hoy publica que las pruebas rápidas sin certificación de China dominan el mercado de América Latina. Y aquí otra vez se coloca una alerta de la OMS que, junto a decenas de expertos sanitarios, no recomiendan el uso de pruebas rápidas para la detección de casos positivos de COVID-19. Y adentro ya en el interior de la nota dice sobre el Perú que el análisis de Ojo Público revela que nuestro país es el país de América Latina con la mayor presencia de pruebas rápidas elaboradas por laboratorios chinos. Es decir, un total de 68 grupos farmacéuticos de China comercializan sus test serológicos en suelo peruano, pero en el contexto de presentar pruebas rápidas sin certificación de China que están dominando el mercado de América Latina. ¿Qué opinión le merece esta publicación o estos extractos que le acabo de leer? Yo participé en la investigación de Ojo Público, de hecho ellos me entrevistaron. Y esta tiene dos fases, ¿no? Dos partes la entrevista. Una primera es la que ya hemos conversado contigo en varias oportunidades. ¿Por qué el Perú incorporó las pruebas rápidas en el momento que se incorporaron? No teníamos pruebas moleculares, no teníamos un laboratorio, teníamos dos opciones, o pruebas rápidas o nada. Optamos por las pruebas rápidas. Moleculares. Es que las moleculares no estaban en el mercado, Jaime. Yo te he explicado eso en varias oportunidades. Pero ¿cuándo me está hablando usted? ¿De qué mes de la pandemia? Yo asumo la responsabilidad
el 20 de marzo de este año. Ya, y en ese momento no habían pruebas moleculares. Tenía un laboratorio, capacidad para producir 500 pruebas al día y 20.000 pruebas moleculares en el almacén. Así hubiese tenido 1 millón de pruebas moleculares en el almacén, tenía un laboratorio que producía 500 pruebas diarias. Entonces teníamos que aumentar la capacidad de nuestros laboratorios, teníamos que comprar nuevas pruebas rápidas, contratar personal y hacer las pruebas. Pero ¿cuántas de esas pruebas fueron sin certificación de China? No, perdóname. Permíteme, Jaime. A ver. Al terminar mi gestión, cerca de 4 meses después, yo he dejado 15 laboratorios, no uno, capaces de producir 15 laboratorios públicos y 8 privados, capaces de producir entre 8 y 10.000 pruebas diarias, no 500, 8.000 pruebas diarias. Y en el almacén del Ministerio de Salud, 450.000 pruebas moleculares. Hoy las capacidades del país para hacer pruebas moleculares son totalmente distintas al inicio de la epidemia, cuando yo asumí la responsabilidad. Hoy sí podemos hacer nuestra vigilancia epidemiológica sobre pruebas moleculares. De acuerdo, pero ¿cuántas de las pruebas, usted que ha participado en esta investigación de Ojo Público a la que estoy citando, cuántas de esas pruebas rápidas sin certificación de China que dominan el mercado de América Latina están o llegaron al Perú? Esa pregunta también se me hizo en la Comisión de Fiscalización del Congreso, en la Comisión de Salud del Congreso, a la cual yo asistí, y ahí presentamos la documentación en la cual nosotros importamos las pruebas rápidas compradas por el Ministerio de Salud con la certificación de la Unión Europea, que era en ese momento lo que se le pedía a China. Luego, en el camino, la propia Unión Europea le pidió a China que ellos hicieran su propio proceso de certificación, un paso adicional, lo que generó un bache incluso en la llegada de pruebas rápidas al Perú, porque ellos tenían que sacar una nueva certificación. De acuerdo, entonces tiene certificación de la Unión Europea, pero como le acabo de decir, el 93%, leo Ojo Público, el 93% de estos test serológicos no cuentan con certificación sanitaria en su país de origen. Se habla de América Latina. Y a renglón seguido, cuando se refieren al Perú, el análisis de Ojo Público revela que el Perú es el país de América Latina con la mayor presencia de pruebas rápidas elaboradas por laboratorios chinos. Entonces uno puede colegir y decir, ah, caray, si el 93% de estos test serológicos no tienen certificación de China, y si el Perú es el que más pruebas rápidas tiene, elaboradas por chinos, lo más probable es que el Perú tenga la mayor cantidad de test serológicos o pruebas rápidas sin certificación de China. Es válido colegir eso, pero no necesariamente es así. No puedo responder por el resto de América Latina. No, hablo del Perú. Yo puedo responder por lo que compramos como Ministerio de Salud. ¿Usted compró pruebas sin certificación china? Nosotros compramos con certificación de la Unión Europea, que es el requisito que el Perú solicita. ¿Todas? Todas las compras que se hicieron en marzo para abastecer al Perú, mientras incrementamos nuestra capacidad para hacer pruebas moleculares, se hicieron con esa certificación de la Unión Europea. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿todas las pruebas rápidas que compró su gestión tuvieron certificación? Ninguna de las que se compraron, vaya usted a saber cuáles son, porque si tenemos la mayor cantidad de pruebas rápidas, me disculpará usted la preocupación. Si la mayor Pero por supuesto, la preocupación es válida, Jaime. Por supuesto, estamos hablando de la vida de la gente, finalmente. Correcto. Si la mayor cantidad de pruebas rápidas no tiene certificación de China y el 93% en América Latina de las pruebas chinas no tienen certificación de la propia China, estamos en graves problemas. Claro. Yo lo que he podido incluso mostrar a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República son los documentos que acreditan que durante el proceso de compra uno de los requisitos solicitados por el Ministerio de Salud es la certificación de la Unión Europea. En aquellas épocas inclusive un caso emblemático en España, que ellos habían utilizado también pruebas rápidas, que no tenían la certificación de la propia Unión Europea. Pero en el caso peruano, los documentos que hemos usado es con la certificación de la Unión Europea.
Muy bien, señor Zamora, le agradecemos por haber respondido a este interrogatorio, por momentos necesariamente riguroso, porque comprenderá usted que estamos en una fase de la pandemia en la que hay cosas que en su momento se decían, que no se hicieron, usted ha dado las explicaciones debidas al respecto, y que hoy, con la decisión de la ministra Macetti de retirar la hidroxicloroquina, pero mantener la ivermectina, pese a todo lo que hemos conversado, resulta que parece que la estrategia se va ajustando de manera muy lenta, por decirlo menos, o es que en el Estado es difícil y rápido. Jaime, si me permite solamente un minuto. Sí, por favor. Creo que lo importante es, hoy día tenemos 6 meses de epidemia, tenemos muchísima experiencia acumulada, la ciencia ha evolucionado en todo el mundo, todos los países están ajustando sus protocolos de atención, sus estrategias de acción, y el Perú tiene que hacer una revisión integral. ¿Tenemos mayor capacidad para hacer pruebas moleculares? Sí, utilicémosla, cambiemos los protocolos. Tenemos nuevas evidencias sobre la hidroxicloroquina, citromicinas, etcétera, etcétera. Revisemos nuestros protocolos. Faltan estandarizar nuestros protocolos de unidad de cuidados intensivos y emergencias. Terminémoslo. Hagamos esa tarea. Todos juntos. Víctor Zamora, exministro de Salud con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista, señor Zamora. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy bien, ya ha escuchado usted los descargos, las explicaciones de Víctor Zamora. Usted evaluará y esta entrevista quedará en la cronología. Felizmente va a la nube y se queda ahí eternamente. Y usted revisará, cotejará, ¿no?, las cosas que hemos preguntado, las cosas que el ministro ha respondido, porque ciertamente hay que darle explicaciones a la gente. Aquí estamos hablando de la vida de las personas y las decisiones que se toman se asumen luego. Vamos a la pausa rápidamente, vamos a repasar prolijamente no solo la reforma política. Algo está pasando en el Jurado Nacional de Elecciones que con tanta pandemia no estamos mirando con la debida atención. Y las elecciones son el 11 de abril. Fernando Tuesta, porque nada está dicho tras la pausa.